Semana Santa no solamente está cargada de mucha historia y simbolismo, sino también de mucha reflexión y mucha enseñanza. A continuación, por los próximos 7 días, te estaremos presentando a 7 diferentes exponentes que estarán explicando el significado, la profundidad y la utilidad de las palabras de Jesús cuando estuvo en la cruz para el día de hoy para nosotros. Dios te bendiga, te esperamos. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Soy la pastora Jackie de Montoya del Centro Evangelístico Asamblea de Dios de Honduras. Hoy me toca hablarles de la frase penúltima de las que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y la frase es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús dijo al Padre: ¿por qué me has desamparado? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo tenemos en Mateo 27:46. ¿Y qué significa esta frase? ¿Sabe? Algunos interpretan que Dios abandonó a Jesús en la cruz del Calvario, que la divinidad se separó de la humanidad de Jesucristo. Pero recordemos que la Escritura dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Eso lo dice en 2 Corintios 5:19. Y si decimos que Dios abandonó a Jesús en la cruz, ¿cómo podría entonces Dios reconciliar al hombre con él? Pues fue en ese momento en el cual se llevó a cabo la reconciliación. Pero a pesar de que Jesús estuvo solo en la cruz, la Biblia nos enseña: mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Dónde nos dice eso? En Hebreos 9:14. Al decir: jamás fue abandonado. Nunca la divinidad se separó de lo humano, porque Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Dónde nos dice eso? En Colosenses 2:9. Por lo tanto, Jesús decía: yo y el Padre somos uno. ¿Dónde? Juan 10:30. Es inseparable la humanidad de su divinidad. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir por qué me has abandonado o por qué me has desamparado? La palabra de Jesús en la cruz son las mismas de David en el Salmo 22:1, cuando nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes. Sin embargo, David nunca dio a entender que Dios lo había abandonado. Más bien quiso decir que Dios no le había brindado la ayuda, y por lo tanto se sentía como si Dios estuviera ausente en ese momento de angustia. Tampoco Jesús diciendo que Dios lo abandonó, pues decir que lo había abandonado sería lo contrario a la Escritura. Se sentía desamparado porque no recibió en ese momento la ayuda en la cruz, cuando los pecados de la humanidad caían sobre él. Y en ese momento de angustia que él sentía, sintió en su cuerpo la ira, el juicio de Dios por los pecados de la humanidad, suyos y míos. También es importante tomar en cuenta que Jesús, al expresar estas palabras, todavía no había muerto, y que solamente estaba mostrando sus emociones humanas al sentir ese desamparo, tal como lo hizo David. Jesús experimentó la desesperación y angustia cuando, como hombre, se convirtió en el sacrificio por los pecados de la humanidad, ya que Él cargó el pecado de todos nosotros. Lo dice Isaías 53:6. Por lo tanto,
No es una persona de la deidad siendo abandonada, sino Jesús en su humanidad experimentó su angustia al tomar el lugar del hombre pecaminoso en la cruz del Calvario. Juan 16:32 nos recuerda: seréis esparcidos cada uno por su lado, y me seréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Cómo se puede leer este texto? Quienes dejaron a Jesús fueron los discípulos, pero el Espíritu Eterno, o sea, el Espíritu del Padre, estaba dentro de él. Cristo reconcilió consigo al mundo, y mediante este Espíritu se ofreció a sí mismo, lo dice Hebreos 9:14, para llevar nuestros pecados. Que Dios te bendiga.